Tengo un boletín oficial del Ministerio de Energía y Minas, donde se ha titulado Gobierno Nacional cumple el mandato popular e inicia el proceso de desmantelamiento del bloque 43 ITT en Orellana. Y más abajo se dice, este 28 de agosto el gobierno inició el proceso de cierre de pozos en el bloque 43 ITT ubicado en la provincia de Orellana, en cumplimiento de la consulta popular efectuada en agosto del año pasado, en la cual la ciudadanía se pronunció a favor del cierre anticipado y posterior abandono de este bloque. Así dice el boletín oficial del Ministerio de Energía y Minas. Para hablar precisamente de este tema, tenemos aquí en HCJB al ex viceministro que nos acompaña, el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería. Es grato tenerlo en los estudios de HCJB nuevamente y que conozca también las nuevas instalaciones de esta emisora. La entrevista se transmite por 89.3 FM y también en las repetidoras de otras ciudades y provincias del país, en línea en hcjb.org y también por nuestro canal de YouTube, que nos puede encontrar como HCJB. Ingeniero, ¿cuáles son las implicaciones en el ámbito económico, técnico de este mandato popular con esto que ya ha iniciado el gobierno del presidente Daniel Noboa en la zona del ITT? Muy buenos días. Gracias por la invitación y felicitaciones por la nueva casa y el estudio espectacular que tiene. Creo que, lamentablemente, al presidente de turno le tocaba ejecutar la voluntad popular. Y digo lamentablemente porque las implicaciones socioeconómicas son extremadamente fuertes y las vamos a analizar poco a poco en esta entrevista. Porque si bien al gobierno de turno le toca obedecer ese mandato, lo que se viene es un proceso largo, aún en discusión posible, y digo posible con la Corte Constitucional, porque es apenas hace pocos días, menos de alrededor de una semana, que el presidente, y esto es de dominio público, formaliza a través de un informe técnico, económico, jurídico, ambiental y social, preparado por una comisión que él, mediante decreto ejecutivo 257, el 8 de mayo, designó para el cumplimiento del de la consulta popular y preparar dicho informe con la ayuda de 5 ministerios, si no me engaño, liderado por el Ministerio de Energía y Minas, el de Economía, el de Mujer y Derechos, el del Ambiente y el del Interior. Y resultado del trabajo de estas comisiones se presenta a la Corte Constitucional la semana pasada, desde la Presidencia de la República y mediante oficio interno del ministro de Energía y Minas al presidente. Dicho informe, y palabras menos, palabras más, le dice al señor presidente, para que por favor se encamine a la Corte Constitucional, que sepa cuál es el estado actual del proyecto del campo ITT en el bloque 43, las acciones que hemos tomado y que comience a hacer el seguimiento adecuado. Esto cumplen a tiempo porque teóricamente hasta el 31 de agosto tenía que cerrarse y desmantelarse el campo, lo cual es una utopía totalmente fuera de ninguna lógica y el estudio así lo demuestra, pero cumplen con lo que hicieron ayer. Lamentablemente, yo no quisiera pasar a la historia con la foto en la que fui a cerrar el campo más importante del Ecuador. Y en esa foto, posar y estar bajo la herramienta, el taladro de reacondicionamiento de pozos con el cual cerraron el Spingo 56. Esto es algo duro para el Ecuador y para la economía, y no se diga para la industria y para la inversión extranjera, lo cual podemos elaborar un poquito más. Se calcula que alrededor de 1.200 millones de dólares anuales generan la explotación del petróleo en estos pozos, ¿no? Porque este es el primero de más de 200 pozos que se tendría que cerrar y eso se dejará de percibir.
entonces las implicaciones, y probablemente, como usted bien dice, el tema de la inversión extranjera. Si se quiere invitar que se venga a invertir en energía en varias zonas productivas del país, pero viendo esto, que está en plena producción, lo mejor que tiene Ecuador, y que se cierra de la noche a la mañana por un mandato popular, obviamente, no van a querer venir a invertir. Así es, y le voy a hacer un paralelo. Usted recordará la famosa Ronda Suroriente, aquella que se va en la parte sur del oriente ecuatoriano. En el 2015, cuando se hizo una invitación, los inversionistas extranjeros no se olvidan lo que sucedió en el 2010, haciendo un paralelo de gobiernos. El presidente de turno, de forma arbitraria, cambió todos los contratos, el tipo de contrato a todas las empresas, y las que aceptaron forzosamente ese cambio se quedaron, pero las grandes se fueron. Y cuando sacan la licitación del 2015, ¿cuál fue la respuesta? Solo los chinos respondieron, solo los chinos respondieron. Y de los 6 campos que sacaron, 2 fueron adjudicados a empresas chinas. Acá más o menos, haciendo el paralelo, cerramos, nos pegamos un tiro En el pie, en el ¿no? pie, en donde a la empresa nacional de petróleos, por un cumplimiento de un mandato de voluntad popular, la consulta al máximo órgano democrático que tenemos, pero por una falta total de liderazgo de los presidentes en su momento. No supimos responder ante esto y ahora salimos y decimos, la semana anterior se hace declaraciones, que la joya de la corona y otra serie de campos saldrán a oferta a licitación internacional. Y ¿Esto es en Pastaza o...? no, en general. Ah, Son 5, entre esos están incluidos de nuevo lanzar la ronda suroriente, que este gobierno no tendrá tiempo para hacerlo, pero este gobierno fue muy claro en decir por lo menos que aquellos que están listos para hacerlo y que el tiempo les permitirá en estos pocos meses, es lo que era antes las operaciones de Repsol, que todos conocimos y que estuvo en manos de Petrolia y regresaron al Estado en enero del 23. Entonces, ese es el proceso nuevo que anuncian de licitaciones. Confiemos, confiemos que haya suficientes ofertas interesantes. En ese mismo proceso también se anuncia sacar el campo Sacha, que es otro de los campos más importantes, el más importante que tiene el Ecuador, en busca de tecnología e inversión extranjera, inversión en el rango de cientos de millones. Pero creo yo que va a ser bien difícil y bien duro que las cosas se den como se planea desde el Ministerio de Energía y Minas por estas condiciones, por estas situaciones tan atípicas. No hay un solo lugar en el mundo que un campo en plena pubertad, digámoslo así, que nació hace 9 años, que en estos 9 años hemos invertido aproximadamente 1.960 millones, 2.000 millones de dólares para llegar al estado en el cual estamos este momento y del estado del cual ayer hicimos la gran presentación mediática de que hemos cerrado el primer pozo. ¿Y cuántos años más le faltaban? Otros 15, 16 años de producción. Y cogemos y decimos, señores, cerramos. Nadie en el mundo ha hecho eso. Ni una Arabia Saudita, ni un México, ni una Venezuela. Potencias petroleras gigantescas se atreverían a cerrar un campo. Porque una cosa es cerrar un campo para mantenimiento operacional, que es cosa muy común, y otra es hacer el compromiso de abandonar un campo. Usted abandona un pozo mediante mecanismos en los cuales garantiza que ese pozo no se convierta en un riesgo ambiental y un daño futuro. Y eso implica mucha inversión. El propio estudio que ellos plantean dice, hemos planificado cerrar en 5 años y medio 246 pozos a un costo de $1.000.000 por pozo. Radio escuchas, $1.000.000 por pozo. En la planificación hay 246 millones de dólares para cerrar, abandonar y dejar esos 246 pozos inservibles, pero de manera segura. estamos conversando aquí en HCJB Noticias con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería, sobre el cierre de los pozos en la zona del ITT, en el nororiente del país. Y técnicamente este cierre, ¿qué implicaría? Porque se cierra y qué pasa con ese petróleo, con lo que se estaba haciendo ahí, se pierde. ¿Qué implica eso? Se pierde, porque el rato que usted
no desarrolla un campo. Las personas se preguntarán, 246 pozos, ¿por qué? El rato que se identifica un reservorio, hay que manejarlo y es toda una ciencia y una ingeniería que es el manejo de reservorios precisamente, en la cual se va definiendo necesidades de perforación para poder, desde una manera estratégica, ubicar los puntos en los cuales sale petróleo. No es que se pone una válvula, se conecta una manguera, se abre las llaves y todo sale lindo. No es así, es toda una ingeniería. Entonces, el momento que comienza a cerrar un pozo, como le decía, operacionalmente es muy necesario para hacer mantenimiento, reacondicionamiento, mejora. Por dar un ejemplo, se generan parafinas o hay demasiada agua en el interior del pozo. Se cierra el pozo, se hace mantenimiento, para esto se utilizan unas unidades que se llaman de reacondicionamiento. En el presupuesto que ponen, planifican tener 2 unidades permanentemente a lo largo de estos 5 años, los 5 años y medio del resultado de planificar, tener esas 2 unidades y moverlas cada 14 días de trabajo en un pozo hasta poder matar el pozo. Cerrar el pozo es una cosa, abandonar y matar el pozo es otra. Para eso se necesita taponar en las zonas en las cuales se entrega el petróleo digamos, a la tubería principal, y las zonas en las cuales se protege a los acuíferos subterráneos. El taponamiento es utilizar cemento, para que las personas nos entiendan, un cemento fortísimo, se cierran esos puntos, se cambia el tipo de cabezal. La cabeza de pozo, lo que vemos en la superficie, para cuando estamos en producción, tiene una configuración de válvulas, una configuración estructurada. Cuando se mata el pozo y se abandona el pozo, se tiene que poner lo que se llama un cabezal ciego, uno que sella para siempre. Y eso se quedó, como buscaba la consulta, bajo tierra para siempre. Es muy Y toda costoso la revivir un pozo. instalación que existe ahí, ¿qué pasa con todo? ¿Se retira? ¿También se Claro, queda? esa es la intención, y esa es la intención, en mi opinión, absurda que se plantea. Y le voy a dar números. En este estudio que ellos mismos hacen, que por cierto es un estudio sujeto a confirmación, ya vamos a hablar de ese tema luego, y en este estudio, por ejemplo, se establece ya que 27,000 toneladas de equipos, tuberías, estructuras y material de acero y metálico de superficie tienen que removerse. En el tema de áridos y pétreos, el ripio, las arenas que forman el suelo de operación de las plataformas y que fueron construidas también con hormigón las plataformas para que aguanten el peso de semejantes equipos, tienen identificados 582,000 metros cúbicos de material. Hay una licencia ambiental que restringe la forma como se puede mover las cosas dentro de la concesión, dentro del bloque ITT, que dice una carretera de 5 metros de ancho y puede moverse una sola volqueta. Ellos hacen un cálculo y unos números de lo más interesantes, utilizando la realidad que permite la licencia ambiental, y no menos de 8 años se requiere para remover el material. Lo mismo pasa cuando se saca el material del Parque Nacional ITT hacia un puerto fuera del parque que ya tienen identificado, un puerto sobre el río Coca. Hay la restricción de la capacidad de las barcazas. Se necesitan 470 días para sacar ese mismo material. Una vez que sacaron de las plataformas a puerto, sería puerto local, Puerto Miranda, y sacar hacia la parte norte del río. Es, es ilógico ¿Eso soñar. para llevarla a otro lado y seguir utilizando o solo para que no quede ahí Las contaminando si dos cabe? cosas. Todo lo que es ripios áridos y demás podría ser reutilizado de inmediato. Lo que es cierto tipo de equipos, de tuberías, de tanques pequeños puede reutilizarse. Todo lo que es variadores, todos los que son con electrones, sistemas electrónicos y demás pueden utilizarse, pero una gran mayoría se convierte en chatarra. Es decir, $2,000,000 costó estar hasta donde estamos ahora, y nos vamos a dar el lujo, aparte de todo lo que esto va a costar, según el nuevo estimado, 1,345 millones. Usted recordará, en entrevistas anteriores yo decía, se habla de 600, se habla de 800, se habla de 1,800. Ahora hablamos de 1,345, en donde no se consideran los compromisos pendientes sociales que tienen con las comunidades vecinas. También ahí hay 45 millones que quedan pendientes. Y de esos 45 millones, de una forma paradójica, dicen, como Petroecuador va a cerrar en 5 años y medio esto, Petroecuador ya no tiene plata para esto,
Petroecuador pide y delega, lo pone en el informe del ministro al presidente, que las otras entidades del Estado se hagan cargo, como es el Ministerio de Salud, como es el Ministerio de Vivienda, el de Telecomunicaciones del Interior, para honrar esos compromisos con las comunidades vecinas, que Cuando dice comunidades vecinas, ¿a quiénes se refiere? son 7 comunidades vecinas que son principalmente quichas y guaraníes, que representan más o menos 661 familias y 2.515 personas. Ellos han sido los directos beneficiarios de convenios de compensación social, de desarrollo comunitario, de crecimiento de las comunidades en función de la presencia de los 3 campos, Ixpingo, Tampacochi y Tuputini, y de la presencia de la petrolera. Se firman convenios no de ahora, que vienen firmados desde el primer día. Es decir, seamos realistas, si el campo tiene 9 años, para entrar ya había esos convenios firmados. Si el campo tiene 6 años de producción, 7 años de producción, para comenzar a producir, había nuevos convenios. Y aquí el gran beneficiario, usted habrá visto en las últimas 48 horas que la comunidad guaraní, Cahuimeno, ha salido públicamente a defender que por qué no quieren que se pare la producción petrolera. Pero también hubo otro Claro, grupo de guaraníes que que hicieron exigían el que show se mediante el cierre. libreto preparado por Yas Unidos y los ambientalistas extremos de este país que no quieren desarrollo de nada, pero eso sí, viajan en primera clase, tienen carros, viven muy bien, se van en contra de la minería, se van en contra del petróleo, pero contradictoriamente tienen otro estilo de vida. Ellos son grupos que siempre se han beneficiado de estos grupos externos ambientalistas. Entonces, es por eso que en respuesta a ello, los de Cahuimeno, que tienen aproximadamente en compromisos a lo largo de los próximos 20 años, temas de comunicación, temas de desarrollo, temas de vivienda, temas de preparación, de desarrollo de capacidades y demás, que están alrededor de 30 millones de dólares. De esos 45 millones de dólares que quedarían pendientes, 30 tienen que ver con las comunidades asociadas a Cahuimeno. Es por eso que ellos hacen esta protesta y creo que es una protesta permanente. Mira, propias sociedades no indígenas que viven en la provincia de Orellana, en el nororiente del país, también exigen, bueno, no tanto que exigen, ¿no? Pero se van a ver perjudicadas con los beneficios Claro que que se ven, tenía. claro que se ven perjudicados porque existe la ley 122 que establece una tasa, una participación directa sobre sobre el petróleo producido y el petróleo transportado. Ellos, a lo largo de estos últimos 3 años, son números reales que también constan en el análisis de este informe de Petroecuador y del ministerio. Redondeando, han tenido un promedio de 10 millones de dólares por año, 30 millones de dólares en el 21, 22 y 23. A medida que baja la producción, a medida que se para, llegarán a cero. Es por eso que cuando se hizo la consulta esta, las 2 provincias que entienden el negocio y los beneficios que trae el sector petrolero a las mismas, votaron en contra de que se pare la actividad petrolera, casi en la misma relación, 60-40. Entonces, los impactos están ahí y los impactos también los sentiremos todos los ecuatorianos en el día a día. Yo no soy un experto economista, yo soy un simple ingeniero, pero si usted lee todo lo que los expertos economistas, no voy a dar nombres, pero 3 o 4 de ellos hablan de un impacto en el Producto Interno Bruto substancial en los próximos años, hablan de una de las peores crisis que está viviendo el Ecuador económicamente y a esa sumamos la falta de ingresos netos. Este proyecto proyectaba ingresos netos en el rango de 16 mil millones de dólares para el Estado ecuatoriano a lo largo de la vida del proyecto. Entonces ahora estamos hablando y calculando cuánto nos afecta y en este mismo informe se redondea que en el escenario ideal, aquel de los 5 años, 5 meses, tendrá una afectación de 4 mil millones. Pero todo esto está sujeto también a la Corte Constitucional que diga, señores, me doy cuenta que están trabajando, yo dije que era un año, pero en realidad en lo mal asesorados que estuvimos, el año no es realista, con los números reales que ustedes me indican, con las limitaciones de la licencia ambiental, de pronto podemos extender a los 5 años y medio. Los grupos ambientalistas ya unidos andan en todas las radios y en todo lado pronunciándose que el gobierno de Noboa ha incumplido, está violando la voluntad popular, pero no vemos esto. Esto debería ser un documento público que la gente entienda y vea. ¿Por qué? Es imposible pensar en cerrar en un año todo un campo petrolero que se construyó en 9 años y con 2.000 millones de dólares de inversión. Es el ingeniero eh,
Es viceministro de Energía Fernando Benalcázar, que nos acompaña aquí en HCJB Noticias. Para nuestra audiencia en frecuencia modulada 89.3 FM, a las 7:30 nos vamos a despedir, pero vamos a continuar con esta entrevista con nuestro invitado, el ex viceministro de Minería, el ingeniero Fernando Benalcázar, sobre este proceso de cierre de los pozos en el ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, como mandato constitucional. Y quiero ahí sí enfocarme en lo que ha sido el rol de la Corte Constitucional, porque por más de 10 años no se permitió la consulta, esta consulta o esta propuesta de dejar el petróleo en tierra, porque al principio también había una propuesta de dejar el petróleo en tierra y compensarlo con otro tipo de inversiones, que al final eso fracasó. Así que gracias a la audiencia en FM 89.3 y las repetidoras que nos retransmiten la señal, pero en el canal de YouTube continuamos con este diálogo en nuestro invitado. Wow. Gracias, ingeniero, por continuar con nosotros. ¿Qué rol cumplió y cumple todavía la Corte Constitucional históricamente en todo este proceso? Gracias por la pregunta, y de alguna manera esto es llover sobre mojado. Si volvemos en el tiempo, junio, julio del año pasado, yo fui uno de los voceros más activos promoviendo el tema de que no se podía parar el ITT. Y en su momento había la crítica formal y oportuna de cómo es que un proceso que estuvo durmiendo por 10 años, que estuvo negado en 2 ocasiones, y en el cual, hacia el 2013, las condiciones eran totalmente diferentes a aquellas del 2023, pues en el 2013 era una idea, era un proyecto, era nada, era tener 6 pozos exploratorios que existían desde la época de los 60, 70, saber que había potenciales recursos de primer nivel en el ITT y más nada. Pero había un interés en su momento de la empresa nacional de petróleo para desarrollarlo. Súbitamente, después de 10 años, en el 2023, todo cambió, porque ya en el 2016, 2017, siguiendo lo que la Constitución establecía, desde la presidencia se declaró de interés nacional hacer actividad dentro de un parque nacional. Y la Asamblea lo aprueba. Con aprobación de la Asamblea se da luz verde a desarrollar el proyecto. 2016-2017 comienza a desarrollarse el proyecto, 5 o 6 años de construcción, de inversión, de desarrollo del mismo, y llega el 2023. ¿Cómo fue posible que la Corte Constitucional no pueda comparar lo que era 2010 versus lo que era 2023? No podía comparar papas con tomates. También en su momento, por la inestabilidad política y por la designación de gerentes en Petroecuador de carácter político. Vea cuántos gerentes ha tenido Petroecuador en los últimos años. Igual pasa en el sector del viceministerio de Minas. El viernes salió el último viceministro, convirtiéndose en el viceministro número 22 en 46 meses. Eso demuestra una inestabilidad y una falta de continuidad. Y volviendo al tema de Petroecuador, cuando ellos tienen que presentar sus argumentos ante esta acción de protección, ante la Corte Constitucional, presentan los argumentos más débiles, más limitados hasta en lo económico. Y obviamente no le dan insumos a la Corte Constitucional, que además la Corte Constitucional tiene un asesor permanente que también es asesor de IAS Unidos y también fue juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, que al oído asesora, sugiere, propone e influye directamente en su momento, en la Corte de su momento, estamos hablando del 2023, y esta combinación de factores llevan a que la Corte se pronuncie y dé paso a la consulta. Y cuando da paso en la consulta, yo no voy a entrar a hilar tan fino como otras personas lo han hecho, se hace referencia a mantener el petróleo bajo el subsuelo, que geológica y técnicamente es imposible. El petróleo no está bajo el subsuelo, ahí está el magma.
El petróleo está en el subsuelo. Ese es un argumento muy delicado, creo que nadie lo pudo sustentar, pero hubo errores tan básicos como esos. Otro error de inducción terrible, terrible. Cuando usted y yo fuimos a la papeleta, ¿qué decía la papeleta? Para parar las actividades del Yasuní ITT. ¿Qué es el Yasuní? Es un parque nacional de más de 1.100.000 hectáreas, de las cuales 60 han sido utilizadas para el desarrollo del ITT. ¿Por qué en la papeleta tenían que inducirnos al cuidado del Yasuní? Todos y cada uno queremos cuidar el Yasuní. Todos y cada uno vemos, pero también debemos tener un criterio equilibrado y balanceado en el sentido de que si el país tiene como mayor fuente de ingresos todavía y con el mayor rubro de exportación al sector petrolero, y si existe tecnología e ingeniería que ha permitido en los últimos 35 años hacer de lo mejor en lo ambiental, en lo social y en lo socioeconómico, ¿por qué nos tenemos que cerrar la puerta por el fanatismo de que vamos a cuidar un entorno? Todos cuidamos del entorno. Existe un impacto ambiental en cada actividad que hacemos. Cómo la mitigamos, cómo la manejamos y cómo hacemos que eso permita desarrollar en un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental para que un país salga adelante, es la filosofía de quién ve el país hacia el futuro. Ingeniero, ¿y habría la posibilidad de revertir, porque se dice en el ámbito legal que lo que se hace en derecho se puede revertir también en derecho? ¿Hay alguna posibilidad aquella? Es súper difícil, no creo que es imposible. Ayer en una entrevista que tuve a primera hora, una de las preguntas finales fue la misma. Y aquí yo voy a poner sobre la mesa todo lo que he conversado, todos los números que he hablado, todo lo que he dicho, es lo que internamente Petroecuador y su equipo han presentado al ministro y el ministro ha presentado al presidente. Pero tanto el informe de Petroecuador cuanto el informe del señor ministro, el señor presidente, claramente dicen en conclusiones dos cosas que llaman la atención terriblemente a mi persona. La primera es que estos números y estas estimaciones son preliminares, sujetos a una consultoría de alto nivel que ya el 6 de agosto el directorio de Petroecuador aprobó y le recomiendan al ministro y el ministro recomienda al presidente que se siga adelante con esa consultoría. Esa consultoría sería con la Escuela Politécnica Nacional TEC, empresa pública, lo que permite hacer contratación directa. Un contrato de 2.950 millones, y aquí viene lo interesante, por 390 días. Ayer se tomaron las fotos, 28 de agosto. El contrato no ha sido adjudicado. El contrato no ha sido firmado todavía. Supongamos que lo firmen el 1 de septiembre. 390 días a partir del 1 de septiembre para saber si los números son finales y para saber en el análisis formal, y me va a permitir leer el nombre de la consultoría, se llama Servicio Técnico Especializado para la Evaluación, Diagnóstico de los Procesos y Estudio Conceptual para el cierre, desmantelamiento y abandono anticipado del bloque 43 ITT. Aquí se analiza todos los aspectos técnicos, económicos, de impacto local, social y demás. Y ahí yo me pregunto, ¿qué tal si este informe dice que económicamente, consistente con el análisis que ya hizo el Banco Central, en donde el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, en este informe que le dan al señor presidente, presentan un adjunto en donde demuestran el impacto económico terrible que eso es para el país? ¿Qué tal si se plantea lo que usted me pregunta? Y habemos grupos que más que felices buscaremos y trabajaremos en busca de ese millón de firmas para hacer una nueva consulta. Porque tarde o temprano, si es que solo se cierra los pozos, y eso dejo muy claro, cerrar no es matar un pozo, la estrategia podría cambiar a cerrar 246 pozos hasta que se tome una nueva decisión. Porque si se cierra, se puede volver a reducir el campo. Si se mata los pozos y se gasta ese $1.000.000 en 246 para taponar, cementar y poner cabezales ciegos, es imposible regresar. Podría haber esa posibilidad. Lamentablemente, no solo parece que nos hemos pegado un tiro en el pie, sino 2 tiros, uno en cada pie, con todo este proceso. Y justo, perdón que le interrumpa, justo le decía el segundo punto que llama, que llama la atención en las recomendaciones del ministro González al presidente Noboa. Le dice claramente, y estamos claros
que no tenemos dinero en ninguna de las entidades para hacer este tipo de cierre, esta transición de 1.345 más 45, y necesitamos la asignación de fondos. Entonces, aparte de toda la acción que nos hemos dado, como usted dice, del tiro que nos hemos dado en la pierna, simple y llanamente tenemos que sacar dinero para poder cumplir con este mandato popular. Vamos a terminar aquí la entrevista en esta ocasión y habrá tiempo para en otro momento continuar, porque esto no es de la noche a la mañana. Le agradezco al ingeniero Fernando Benalcázar, exministro de Minería, por darnos luces respecto de este proceso de cierre de los pozos en el ITT, en el nororiente del país. Muchísimas gracias, siempre bienvenido y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación y siempre dispuesto a educar.